la fe que salva nuestras vidas y nuestra posteridad. Hermanos, ¿qué pensamos nosotros cuando nos hablan de herencia? De seguro se nos viene a la mente algo de seguridad, algún respaldo, algo con lo que podemos contar en el futuro. Y de seguro algo que podemos dejar a nuestros hijos también. Los padres se esfuerzan mucho en dejar una herencia a sus hijos. Y no está mal. Es un buen deseo, es un deseo de proteger a su posteridad, a su descendencia. Sin embargo, vamos a ver que es probable que muchos nos hayamos enfocado en una herencia de forma terrenal. Hoy vamos a comprender cuál es la herencia que Dios desea que tengamos y cuál es la fe que Dios desea también que tengamos para que tengamos victoria en nuestras vidas. Y no solamente nosotros, sino que haya salvación de nuestra descendencia. Nosotros hemos crecido por un mundo materialista y humanista con una fe incorrecta. Hemos sembrado mucho aquí en lo terrenal. Pero imagínense decirle eso a los levitas. Los levitas eran una de las 12 tribus de Israel que Dios les dijo, ustedes no van a tener herencia en Canaán. Imagínense cómo crecía esa tribu. ¿Qué le decían sus padres a sus hijos? Sin embargo, el resto de tribus necesitaba a esta tribu. Necesitaba este tipo de fe. El resto de tribus necesitaba entender que no todo era terrenal. Al ver a un levita, debían de comprender, este levita no tiene herencia, porque Dios les dijo a los levitas que su herencia de ellos sería el mismo Jehová. Y esa es la fe que debemos de tener hoy. Es la palabra que hoy desea que arraiguemos en nuestro corazón. Que nuestro respaldo, que nuestra seguridad, que nuestra herencia sea Jehová, sea Cristo. Que toda tu seguridad y toda tu confianza estén en la obra redentora de Cristo, que como nuestro sacerdote nos limpió, nos perdonó y nos ha dado una nueva oportunidad para vivir. Por eso, la fe de los levitas concluye en la verdad de la herencia espiritual, y es lo que hoy vamos a comprender. Vamos a tener esta fe de los levitas. Vamos a arraigar esta fe para salvar nuestras vidas y a nuestra posteridad. Por eso, en primer lugar, ¿qué nos enseña Dios? Nos enseña una fe que se centra en Él. Una fe que se centra en Dios. Los primeros 2 versículos, vamos a leerlos, dice así: los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. No iban a tener heredad de tierra. Ellos comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción. Es decir, todas las tribus llevaban a Dios las ofrendas, los diezmos, las primicias, y Dios compartía eso con los levitas. O sea, Dios no los desprotegía tampoco. Y también Dios les había dado 48 ciudades para que puedan habitar, pero no tenían una tierra para sembrar y cosechar, no tenían tampoco herencia. Dice aquí, no tendrán heredad entre sus hermanos, el Señor es su heredad, como les ha prometido. Solo la tribu de Leví no tendría una herencia en Canaán, pues su herencia sería Jehová. ¿Qué nos enseña esta fe de los levitas? Dios demandaba de una tribu su total atención. Dios quería que una parte del pueblo
se dedicara exclusivamente a Él. Por eso es que no podían tomar tiempo para trabajar la tierra, sino que su trabajo iba a estar exclusivamente en el templo. Iba a trabajar los levitas en todo lo relacionado a Dios. Vamos a ver que en 3 cosas: en mantener el templo, en hacer justicia, o sea, en impartir justicia al pueblo, y también en enseñar la ley. Tenían que enseñar e interpretar la ley, o sea, la palabra de Dios. 3 funciones que Dios quiso que esta tribu se enfocara. Entonces, la fe que debemos de tener es esa fe que se enfoca en Dios. Dios desea transformar nuestras vidas de idolatría. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfocamos en Dios? Automáticamente, el enfoque que hemos tenido en algo en nuestras vidas como principal deja de ser. Y nosotros debemos de comprender algo, hermanos, que si tenemos algún enfoque en alguna cosa que no sea Dios, eso es idolatría. Y de repente no lo sabemos, pero espiritualmente el enemigo se está aprovechando. El pecado también se está aprovechando. Y eso no es una fe que salva, ni que salva a nuestra posteridad. Al contrario, cuando enfocamos nuestra fe, nuestro corazón, nuestra mirada en algo que no es Dios, eso nos va a llevar a la destrucción. Incluso siendo millonarios, porque no heredarán la vida eterna si esas personas, por más que tengan, no se enfocan en Cristo. Entonces Dios desea que tengamos una fe como la de los levitas, independientemente de la profesión que tengamos, de las áreas ocupadas que tengamos, es para todos. Recuerden que el sacerdocio es ahora para todos desde que tenemos a Cristo. Todos debemos de tener una fe que esté enfocada en Dios. Una vez que tu fe se enfoca en Dios y dice, tú, Dios, eres mi herencia, eres mi porción, eres todo lo que tengo, mi sustento, todo, la idolatría se quiebra. Y los problemas espirituales en nuestra vida y los problemas mentales también se solucionan. Por eso la solución de nuestros problemas no está en nuestro método, se dan cuenta, sino está en poner a Dios en primer lugar. Está en poner a Dios en que sea nuestra porción, en que sea nuestra herencia. Allí está la solución de todos nuestros problemas, de nuestro gozo, de nuestra paz, de nuestra tranquilidad verdadera. Todo está en Cristo. Dios desea transformar nuestras vidas. Dios no ha venido a nosotros para que destruya nuestras vidas. Dios desea salvarnos y desea salvar nuestra posteridad. Él no ha venido a destruir nuestras vidas. Él ha venido a destruir las obras del diablo. Él ha venido a destruir la idolatría, pero no nuestras vidas. Hay que tener plena convicción de eso. Él nos ama. Y por eso hará lo posible Dios para que nosotros pongamos nuestro enfoque en Él, como los levitas. Todos nuestros problemas vienen por no centrarnos en Dios. Ahí comienzan todos nuestros problemas. Y la idolatría es un enemigo invisible que nos arrastra a la destrucción. Hemos crecido nosotros guiados por el materialismo y el humanismo, por las corrientes de este mundo, como dice en Efesios 2, del 1 al 3. Pero esto es idolatría, porque es pecado. Pecado es todo lo que no apunta a Dios. Bajo estas perspectivas del materialismo y el humanismo, del método humano, nuestra descendencia ni nosotros podremos ser bendecidos. En 2 Corintios 5:7 dice algo muy importante. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Nosotros, hermanos, desde que recibimos a Cristo, caminamos por fe, como los levitas. Los levitas tenían su única confianza y único respaldo en Dios, porque no tenían herencia aquí.
De la misma manera, nosotros por fe andamos. Por fe caminamos, hermanos. Y por la fe tenemos que poner a Dios en primer lugar, porque esa es la fe correcta, poner a Dios en primer lugar. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros hemos sido justificados por Cristo. No vivimos por la vista, no vivimos por la carne, no vivimos por lo que el mundo diga, vivimos por lo que la palabra de nuestro Dios dice. En segundo lugar, de repente alguien puede decir, pero yo me enfoco en Dios. O todos se enfocan en Dios. En última instancia todos dicen Dios es primero, a veces nos damos cuenta de eso. Pero vamos a ver que la fe de los levitas era distinta. Era una fe que se centraba en la intercesión de Cristo. Ellos eran intercesores entre Dios y el pueblo. Entonces no era cualquier fe. No era cualquier fe, como cualquiera puede decir, yo creo en Dios y punto. Sí, yo pongo a Dios en primer lugar y punto. Vamos a ver que hay un contenido de la fe verdadera, de la fe de los levitas. Por eso cuando nosotros decimos que Jehová es nuestra herencia, tenemos que saber a qué nos referimos. Y dice en los versículos siguientes, este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen como sacrificio buey y oveja. Darán para el sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Le darás las primicias de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas. O sea, le daba... Todo Israel tenía que proveerle a los levitas de comida y de vestimenta. O sea, bueno, la lana, ¿no? Para que hagan su vestimenta. ¿Por qué dice aquí? Porque el Señor tu Dios lo ha escogido. ¿A quién? A la tribu de Leví. A él y a sus hijos de entre todas tus tribus, para que esté allí y sirva en el nombre del Señor para siempre. Vemos aquí que Dios los había escogido ¿para qué? Para servir a Dios. Debemos de ver entonces en qué servían los levitas, para que nosotros podamos tener esa fe correcta. Porque no se trata, como hemos dicho, solamente de decir yo creo en Dios, sino que debe haber un contenido de la fe. Y la primera labor que los levitas hacían era la intercesión. Los levitas, hermanos, eran necesarios en Israel. Si no había levitas, no había justicia en Israel. No había intercesión en Israel. No habían personas intermediarias entre Dios y el pueblo. Eran necesarios los levitas. Por eso, hoy en día también es necesario en nuestras vidas, hermanos, una intercesión continua ante Dios. Que alguien interceda por nosotros continuamente ante Dios. ¿Tenemos una fe que reconoce eso? ¿Tenemos una fe que reconoce que, Señor, yo necesito que intercedas por mí? Yo soy pecador. Yo tengo muchos problemas, muchas dificultades, Señor. Mi familia tiene dificultades. Yo necesito que alguien interceda porque yo no soy justo. Porque yo no puedo solucionar mi problema por mi cuenta. Porque el problema es espiritual. No puedo aplicar mi método, mi propia fuerza, mi propio conocimiento. ¿Tenemos esa fe? Esa es la fe de un levita. Por eso necesitamos de intercesión continua. Y gloria a Dios por Cristo, que en Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, por medio de Cristo, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Por eso Cristo es el cumplimiento de los levitas. Los levitas intercedían continuamente sacrificando las ofrendas. Cristo una sola vez fue sacrificado, una sola vez murió para que interceda perpetuamente por nosotros. Para que perdone nuestros pecados perpetuamente. Y cada vez que Él perdona nuestros pecados, para nosotros es una nueva oportunidad, hermanos. Es un nuevo comienzo, cada día, cada momento, de reestructurar nuestra vida de fe. Un nuevo comienzo para amar a Dios.
Un nuevo comienzo para acercarnos a Él. Gracias a la obra, al oficio de Jesús como sacerdote. Los levitas eran aquellos que ofrecían sacrificios a Dios. Cristo es ahora nuestro intercesor, quien ejerce el oficio de sacerdote, perdonando continuamente nuestros pecados y librándonos del poder del pecado. Porque el pecado viene a acecharnos, Satanás viene a acecharnos, a hacernos sufrir, a llevarnos hacia la destrucción, pero Cristo está intercediendo continuamente. Somos libres en Cristo, por eso aferrémonos a la obra de intercesión de Cristo. Y esta es la fe de un levita, la fe que debemos de tener hoy. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cada vez que oramos, hermanos, es una renovación espiritual, es un nuevo comienzo que Dios nos permite tener. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Él murió y ejerce perpetuamente el ministerio, el sacerdocio, para limpiarnos de nuestra maldad. Lo que necesitamos nosotros, hermanos, por eso es tener la fe enfocada en Dios. Amén. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Esa es nuestra porción. Cristo es nuestra herencia. Amén. Él es nuestra herencia, hermanos, nuestro sustento. ¿Cuál era el otro oficio que hacía el levita? Él impartía justicia en el pueblo de Israel. Por eso nosotros tenemos la necesidad de la justicia de Dios continuamente. En Deuteronomio 17:9 dice, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Ven aquí que dice los sacerdotes levitas. Ellos impartían justicia. Ellos solucionaban los problemas con la justicia de Dios. La tribu de Leví fue necesaria dentro del gobierno teocrático en Israel. No habría justicia sin los levitas. Nosotros no podemos vivir sin la justicia de Dios. No habría ese sentido de justicia. Solamente el sacerdocio levítico lo trajo. Ellos impartían justicia. Y la justicia para nosotros, ¿cuál es? Es que la ley, la palabra de Dios nos hace ver nuestro pecado, nos hace ver que somos pecadores, estamos lejos de Dios. Reconocemos, pero eso nos lleva a Cristo. Esa es la justicia. La justicia no es como la vemos nosotros, porque si aplicamos nuestra propia justicia estamos destruidos. Malograríamos todo. Nuestras relaciones, nuestras familias, la iglesia, lo destruiríamos todo. Necesitamos la justicia de Dios, que está bien amalgamada con la misericordia de Dios. Esa justicia centrada en Cristo. La justicia de Mesías es aquella que hace que acudamos a Él, luego de habernos mostrado nuestra maldad. Y su justicia está llena de misericordia. La justicia de Mesías nos hace entender que hemos pecado y que le necesitamos a Él. Esta justicia, hermanos, nos debe de afectar a tal punto de aplicarla con los demás, con nuestros hermanos. A eso nos debe de llevar la justicia de Dios. Y en tercer lugar, la necesidad de enseñanza continua. Esta es la tercera labor que hacían los levitas. Enseñar. ¿Enseñar qué? La palabra de Dios. Los levitas enseñaban la Torá, la ley. Dice en Nehemías 8, del 8 al 9, y leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Mira, le daban un sentido, interpretaban la ley. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Quiénes enseñaban? Los levitas. Los levitas también enseñaban. Este ejercicio de enseñar a veces lo tomamos muy a la ligera. Algo muy simple. Pero el ejercicio de enseñar la palabra es un ejercicio sacerdotal. Importantísimo
para nuestro Dios. Dice, los levitas interpretaban y enseñaban la ley. Esta función era suya. Vamos a leer Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren lo que hacía Jesús. Él enseñaba y libertaba con el poder del Cristo como era, con el poder de la palabra. Es que es en la enseñanza, en la palabra de Dios, que encontramos qué es el pecado original, cuál es la obra de Cristo. Hallamos la riqueza del Evangelio. Es un ministerio sacerdotal. Jesús cumplía esta función al enseñar la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios encontramos la respuesta al problema fundamental del ser humano. ¿Cuántos no se acuerdan el día que se convirtieron a Cristo? ¿En dónde encontraron la respuesta? No fue en el mundo. Encontraron la respuesta en la palabra de Dios. Allí conocieron el Génesis 3, el Génesis 2, el pacto que se había quebrado, su condición espiritual delante de Dios, separados de Dios, pero también conocieron la obra redentora del Mesías a través de la palabra de Dios. Una fe que salva nuestras vidas y nuestra posteridad es aquella que prioriza la palabra de Dios, amándola y obedeciéndola. Que podamos hoy tener como prioridad esta fe levita, esta fe que pone en primer lugar la palabra de Dios. Es una fe que enseña continuamente el oficio de Jesús como sacerdote. Hermanos, entonces ya hemos visto en qué consiste una fe correcta, una fe que transforma, una fe que nos liberta. Luego de enfocarnos en Dios, no es solamente decir yo creo en Dios, sino también tener esa fe como la tenían los levitas en sus 3 oficios. Una fe que reconoce a Jesús como el sacerdote, como aquel sacerdote que con su vida, muriendo en una cruz, pagó mis pecados. Luego que tenemos una fe correcta, vamos a ver el último punto. Porque algo pasa con nuestro corazón. Podemos tener mucha teoría en la mente. Podemos conocer toda la Escritura. Pero a veces falta que el deseo está lejos de Dios. El corazón está lejos de Dios. Y Dios providencialmente nos va a hablar del deseo. Porque Él quiere cambiar el deseo que hay en nuestro corazón. Dios anhela cambiar eso en nuestras vidas, para amarle a Él. Vamos a ver el tercer punto, una fe que se centra en el deseo de Dios. ¿Cómo podemos hacer para desear lo que Dios desea? A veces no deseamos la palabra, no deseamos a Dios, no deseamos la oración, no deseamos el culto a veces, no hacemos lo posible para venir al culto, no hacemos lo posible para leer la palabra. ¿Por qué? Porque el deseo está en otras cosas. Que Dios tenga misericordia hoy y cambie nuestro corazón. Dice, versículos 6 y 8, y si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida, y llega con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escoja, él ministrará en el nombre del Señor su Dios, como todos sus hermanos levitas que están allí delante del Señor. Comerán porciones iguales, excepto lo que reciban de la venta de sus patrimonios. ¿Qué pasaba con estos levitas? Que los sacerdotes servían en el templo y habían levitas ayudantes ahí. Pero recuerden que el templo estaba solo en Jerusalén. El resto de levitas estaba repartido en todo el territorio de Canaán. Pero ¿qué pasaba si uno de los levitas que estaba de repente en la tribu de Manasés ardía su corazón y él decía, yo quiero ir al templo, yo quiero estar en la presencia del Señor? ¿Qué pasaba si el levita tenía ese deseo?
se le debía de apoyar. No se le debía de detener. El levita podía ir libremente a dar todo su amor y todo su servicio y obediencia a Dios en el templo de Jerusalén. Por eso vamos a ver hoy un deseo por la presencia de Dios. A veces no deseamos a Dios porque hay corrupción en nuestra alma. El pecado está gobernando, la oscuridad. Dios quiere libertarnos de eso, porque eso nos va a llevar a la destrucción. Dios desea que tengamos un deseo como de estos levitas. Yo quiero la presencia de Dios, porque ir al templo significaba estar delante de Dios. La transformación del deseo es una obra del Espíritu Santo. Nunca puede ser a la fuerza. Es el Espíritu Santo quien trabaja en nuestra vida de manera que quita un deseo idólatra para que ese deseo lo mueva para Él. Es una obra del Espíritu Santo. Es un grande amor, una grande gracia que Él puede derramar sobre nuestras vidas. Desear a Dios, desear su presencia, estar continuamente delante de Él. Esta transformación que viene por el Espíritu Santo, recuerden que la podía sentir este levita. ¿Qué quiere decir eso? Que la obra de Cristo como sacerdote, si nos aferramos a esa obra de Cristo como nuestro intercesor, hará una renovación en nuestro espíritu. De manera que podamos tener un deseo como el de estos levitas. Cambiar nuestro deseo. Es una obra del Espíritu Santo que la hace a través del ejercicio de Jesús como sacerdote. Cada vez que nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, tú eres mi sacerdote, porque has quebrado el poder del pecado, como dice Romanos 8:2. Es una renovación en nuestra alma, una renovación espiritual, para poder anhelar a Dios, para dejar de anhelar el mundo y anhelar a Dios. Porque los que somos de Dios anhelamos a Dios. Los que somos de Dios queremos hacer la voluntad de Dios. Y nada nos debe de impedir. El amar a Dios, el temerle, el obedecerle y el servirle, es lo que Dios espera. Y eso está en Deuteronomio 10:12. Dice, y ahora Israel, ¿qué requiere Dios de ti? ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que le temas, que andes de sus caminos, que le ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es un deseo, solo Dios puede cambiar los deseos más profundos de nuestra alma. Es una obra del Espíritu, pero ya sabemos el camino, la fe levita, creyendo que Jesús es nuestro sacerdote, nuestro intercesor, quien murió por nosotros. Nuestras acciones son producto de nuestros deseos más profundos. La sanidad espiritual comienza desde lo más profundo de nuestro corazón para cambiar nuestros deseos. Necesitamos sanidad espiritual de nuestros deseos, desde lo más íntimo, desde lo más profundo. Allí comienza la sanidad espiritual y comienza gracias a la obra de Cristo. Ya tenemos a Cristo, hermanos. Aferrémonos en oración al pacto de Dios. Aferrémonos a Cristo. Jesús como sacerdote cambia nuestro deseo natural para anhelar a Dios. Vamos a leer el Salmo 84, a ver cómo David lo expresa. Dice David, aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. David deseaba a Dios, pero David era un rey. David era un rey con un corazón de levita. David anhelaba la presencia de Dios, siendo rey. Recuerdan que David pastoreó a su pueblo con el corazón.
es una figura de Cristo, David. Este deseo debe ser un deseo transformador en nuestras vidas. Desear a Dios. Esa es la fe de un levita. Y finalmente, un deseo por el plan de Dios ahora, por las cosas de Dios. En 2 Samuel 7, de 1 al 3, hablando del mismo rey David, dice esto: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. Mira lo que dijo David a Natán. Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. David tuvo un deseo, hermanos, el deseo de construir el templo. Dijo: yo habito en un palacio, pero el arca de Dios, la presencia de Dios, está solo entre cortinas. David deseó el templo. ¿Y qué significaba construir el templo, hermanos? Construir el templo significaba tener a los sacerdotes allí. Construir el templo significaba que David quería que haya continua intercesión, que haya continua justicia y continua enseñanza. David tuvo el corazón de un levita y deseó lo correcto, deseó lo que Dios deseaba. Mientras el templo esté en Jerusalén, iba a haber justicia, intercesión y enseñanza, los oficios de los sacerdotes. Es la fe de los levitas, la fe que debemos de tener. Es muy importante que cambiemos nuestro deseo hacia Dios y sus planes. Dios ve el corazón y trae honra a quienes le sirven, como a los levitas. A los levitas, hermanos, Dios no los desamparó. Dios compartió de su mesa con ellos. ¿Y ustedes creen que desamparó a David? Claro que no. Dios hizo un pacto con David y con su descendencia porque David tuvo el deseo correcto. Por eso es que necesitamos cambiar nuestros deseos. Dios va a honrar el deseo que tienes en tu corazón, si es que ese deseo va de acuerdo a los planes de Dios. Y el templo apunta a Cristo, el sacerdocio apunta a Cristo. Ese es el plan de Dios. Dios hizo un pacto con David y con su descendencia. ¿Cómo podemos salvar nuestra vida y a nuestra descendencia? Cuando tenemos el deseo de Dios. Desear a Dios y desear lo que Dios desea. Vamos a ver cómo Dios bendijo a David. 2 Samuel 7, de 8 al 17. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, le dijo Dios a Natán, para que Natán le hable a David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice: yo te tomé del redil. Mira lo que dice Dios, ¿no? Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo, dice, en todo cuanto has andado. Miren ese pacto que Dios hizo. Dios no lo desamparó. Dios hizo un pacto con David. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Dice: ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Mira, es un pacto con la descendencia de David, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino.
Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es que en Dios la recompensa está garantizada. Garantizada, hermanos. Solamente hay que cambiar nuestro deseo. Nuestro deseo. Desear a Dios, desear su plan. Dice el 15, pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, a cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Vemos que Dios cumple su pacto. Por eso debemos de tener la fe de un levita. Finalmente, amar a Dios, desear a Dios y desear su plan. No lo veamos como algo imposible, porque eso sería incredulidad. Aferrémonos a Cristo, oremos a Él, y Él cambiará nuestro deseo para desearle a Él y desear sus planes. Dios lo hará. Su justicia lo hará en nosotros. Su misericordia lo hará en nosotros. Que podamos hoy tener esta fe por la gracia de Dios. Vamos a concluir. Jehová es nuestra herencia. Los levitas podían decir esto. Nosotros digámoslo con toda nuestra razón, sabiendo que cuando decimos Él es mi herencia, es porque Él es mi enfoque, porque Jesús es mi sacerdote y porque Él pone su deseo en nosotros. Centrémonos en Él, tengamos esa fe correcta en Cristo, como nuestro sacerdote, quien quiebra el poder del pecado y nos ha libertado, y desear finalmente lo que Él desea, amarle y amar a los que están bajo la esclavitud de Satanás, que es el evangelismo al final. Debemos de evangelizar, hermanos. Si no deseamos evangelizar, oremos a Dios y aferrémonos a esta fe de los levitas, porque ese es el deseo de Dios, el templo, evangelizar, enseñar. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias Señor por la palabra que hoy nos has traído. Señor, gracias Señor porque la fe de los levitas es una fe que tú anhelas en cada uno de nosotros, Padre. Perdónanos porque nuestra fe, nuestro corazón anhela este mundo, anhela lo terrenal, Señor, pero no lo espiritual. Perdónanos, Padre. Pero gracias por la obra intercesora de Jesucristo, quien ha quebrado el poder del pecado y nos ha libertado, Señor. Permítenos tener esta fe, Señor, para tomar este pacto, Señor, y que tu justicia sea impartida a nosotros, Señor, no la nuestra. Gracias, Señor, por esta fe que desde hoy nace en nuestro corazón, Señor. Permítenos anhelarte a ti, amarte a ti, con todo nuestro corazón y que nada nos lo impida, Señor. Y permítenos amar el campo, servirte a ti, Señor, servirte en los atrios de tu templo, Señor. Restaura nuestras vidas y permítenos estar alerta porque si nuestro deseo es deshonroso, Señor, solamente llegaremos a la destrucción. Permítenos tener el deseo que honre tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.